Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Valentina Ureta y hoy les presentaré mi mapa conceptual. Y bueno, para introducirlos a mi mapa conceptual, este se trata de los acontecimientos que sucedieron en el siglo XX y en el siglo XXI y cómo se relacionan entre sí. El nombre de mi mapa conceptual es La historia en acontecimientos. Y bueno, empezando por el siglo XX, tenemos como primer suceso a la Primera Guerra Mundial. Este fue un conflicto bélico que definió el acontecer del siglo XX. Devastó el orden político, económico y social de Europa. Ahora seguimos con la Segunda Guerra Mundial. Esta fue una prolongación de los conflictos originados y no resueltos de la Primera Guerra Mundial. En ella se vieron comprometidos la mayor parte de las naciones del mundo, incluyendo a todas las superpotencias. Luego tenemos a la Gran Depresión, o también la pueden conocer como la crisis del 29. Esta fue una devastadora crisis económica mundial originada en Estados Unidos, debido a la caída de la bolsa de Wall Street. Después tenemos la tensión entre China y Taiwán. Este conflicto estalló cuando los nacionalistas de la República de China, en ese momento Taiwán, desplegaron miles de soldados en Kinmen y Matsu. El siguiente suceso es el conflicto de Rusia y Ucrania. Grandes partes del territorio ucraniano pasaron a pertenecer al Imperio ruso, hace unos 30 años atrás. Luego, en el siglo XX, Ucrania se incorporó a la Unión Soviética. Pero tras la caída de esta, varios territorios se convirtieron en naciones independientes, siendo Ucrania una de ellas, quien mantuvo contacto directo con la OTAN, lo cual provocó que Rusia perdiera influencia sobre este país. Como último acontecimiento principal del siglo XX, tenemos a la Guerra Fría. Este fue un conflicto político-ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, dividiendo al mundo en dos, uno alineado con el capitalismo y el otro con el comunismo. Esta guerra desencadenó la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y la Guerra del Golfo. A continuación les explicaré cada uno de ellos. Bueno, como primer suceso secundario de la Guerra Fría tenemos la caída del muro de Berlín. Alemania estaba dividida entre socialistas y capitalistas. Luego de su caída, se logró la reunificación de Alemania. Como segundo suceso tenemos la disolución de la Unión Soviética. Esta tuvo varias causas, entre ellas la carrera armamentista, la guerra de Afganistán y Glasnost y Perestroika. Empecemos con la carrera armamentista. Esta consiste en que ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, desarrollaron sus mejores armamentos. Asimismo, expandieron sus sistemas de producción capitalista y comunista. Luego tenemos la guerra de Afganistán. Este consistió en que la Unión Soviética invadió Afganistán, iniciando una guerra en la cual, gracias a la ayuda de Estados Unidos, hubieron masivas pérdidas para el régimen soviético. Y como última causa tenemos Glasnost y Perestroika. Cuando Gorbachov estuvo en el poder, planteó dos reformas que lograron cambiar la historia de la Unión Soviética. Estas fueron implementadas con el fin de convertir a la Unión Soviética en una democracia y permitir la inversión de capitalistas extranjeros. Ahora volveremos a lo que desencadenó la Guerra Fría. Como último suceso de esta tenemos la Guerra del Golfo. Irak invadió el Emirato de Kuwait, con el objetivo de controlar las reservas petrolíferas kuwaitíes. Y finalmente, Irak anexó formalmente Kuwait. Ahora hablaremos sobre el Tratado de Versalles. Este fue un acuerdo presentado a Alemania como única alternativa de paz, el cual obligó a los alemanes y a sus aliados a aceptar total responsabilidad moral y material por la guerra. Este tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial y asimismo sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, con este último concluimos los acontecimientos que ocurrieron en el siglo XX. Ahora pasaremos al siglo XXI. ¿Cuál de estos acontecimientos siguen ocurriendo en la nueva centuria? Bueno, la tensión entre China y Taiwán y el conflicto de Rusia y Ucrania
fueron y siguen siendo arrastrados hasta el actual siglo XXI. Hablando en la actualidad, en la tensión entre China y Taiwán, China quiere la reunificación con Taiwán. Esto provocaría una guerra, en la cual incluiría a muchos países como Japón, Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Otra consecuencia de esta posible guerra sería que Taiwán paralizaría las industrias de producción de microchips, creando una devastadora crisis económica mundial. Por otro lado, tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania. Actualmente, Georgia y Ucrania aspiran a entrar a la OTAN, siendo países fronterizos con Rusia. La entrada de estos en la OTAN dejaría las principales ciudades rusas expuestas a posibles ataques con misiles por parte de la OTAN. Esto ocasionó que Rusia quisiera invadir Ucrania para que no fuera parte de la OTAN. Así también en Ucrania habían distintas opiniones respecto a querer volver a ser parte de Rusia o no. Bueno, este conflicto se conoce presentemente, ya que Rusia sigue queriendo tomar el control sobre Ucrania. Habiendo dicho esto, aquí terminó mi explicación y presentación de mi mapa conceptual. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!